El esmalte es la capa externa de los dientes, compuesto principalmente por minerales que están formados y regulados por las proteínas. Pero en ocasiones, la estructura de estas proteínas se altera o incluso no se produce por completo, dando como resultado un esmalte dental anormalmente fino o suave y que puede tener un color amarillo o marrón. A esta condición en el desarrollo dental la conocemos como amelogénesis imperfecta, un trastorno genético que causa malformaciones en el esmalte del diente. En la mayoría de los casos, se transmite de padres a hijos como un rasgo dominante, lo que significa que solo necesita recibir el gen anormal de uno de ellos para causar el desorden. Pero puede tener diferentes patrones hereditarios dependiendo del gen que es alterado. La amelogénesis imperfecta afecta de igual forma a todos o casi todos los dientes, sean temporales o permanentes, y el diagnóstico se basa en la observación clínica, la historia familiar y el árbol genealógico. Las claves del tratamiento para estos pacientes radican en el diagnóstico temprano, las medidas preventivas y restauradoras y el apoyo al paciente. La comprensión adecuada de los distintos tipos de la amelogénesis imperfecta y el abordaje interdisciplinar permiten obtener excelentes resultados en el tratamiento de las personas que la padecen, y es importante que las y los profesionales implicados tengan presente el componente emocional. Hoy en Conciencia, la doctora Gina Murillo Knucksen, odontóloga y bioquímica oral, directora de investigación del programa Macro de Investigaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de Costa Rica, nos hablará sobre la importancia de estudiar la amelogénesis imperfecta. Gina, bienvenida a Conciencia. Muy agradecidos por que usted hiciera un espacio de su apretada agenda para compartir con nosotros esta interesante enfermedad. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Amelogénesis imperfecta. Pero antes de hablar propiamente de la enfermedad como tal, coméntenos cómo se forma un diente. Es el tejido más mineralizado que tenemos los seres humanos y en general otros organismos también. Coméntenos ese proceso de formación. Claro. Las piezas dentales o los dientes empiezan su vida o su formación en la 6ª semana de vida intrauterina. Empiezan por brotes epiteliales que se empiezan a desarrollar. Empieza un brote de yema, un brote intermedio y un brote de campana, que hay campana intermedia, campana avanzada. Y luego eso se va formando lo que se llama el germen del esmalte y se forma un proceso completo que se llama el proceso de odontogénesis, que finalmente va a formar las piezas dentales. Las piezas dentales empiezan en su grado de formación como le digo, a la 6ª semana de vida intrauterina, y empieza el primer brote, el primer diente, a los de 6 a 8 meses de nacimiento del niño. Es muy importante que cuando el niño nace, las estructuras de los maxilares o los casquetes de los maxilares están bien formados, todavía no tienen piezas dentales, pero están bien formados porque el desarrollo de la deglución, de la succión, por ejemplo, del bebé para amamantarse, necesita de esa formación, y luego pues todas las otras funciones importantes que tienen los dientes, fonética, estética, alimentación. Imagínense que solo la alimentación, si no tuviésemos piezas dentales, pues tendríamos un gran problema. Entonces es un proceso muy temprano en la edad de formación de un ser humano. Claro. Amelogénesis imperfecta. La primera pregunta que tengo, Gina, ¿cómo entra usted en contacto con esta enfermedad? Bueno, yo soy egresada de la maestría de bioquímica oral y biología oral de la Universidad de Leeds, de Inglaterra. Bueno, primero soy odontóloga de la Universidad de Costa Rica. Y ellos me contactan, bueno, primero nos encontramos en un congreso fuera del país y me contactan porque estaban desarrollando esta gran línea de investigación que muchos países, sobre todo países desarrollados, están buscando alteraciones en la formación de los tejidos duros del diente,
y sobre todo condiciones genéticas. Entonces nos encontramos ahí de forma informal y luego creo que por el rendimiento académico que yo tuve como estudiante, pues les interesaba que yo formara parte del estudio. Sí. Ya. ¿Cuántas familias habrán en Costa Rica con esta enfermedad? Es muy difícil de predecir y esta epidemiología no se conoce, ni tampoco tenemos el interés a corto plazo de hacer un estudio de prevalencia de las enfermedades, de la condición, porque no es una enfermedad, es una condición en Costa Rica, porque cada una, más adelante lo vamos a ver, cada una de las familias, la condición que ellos presentan la genera una mutación diferente. Entonces podemos tener 5 familias con amelogénesis imperfecta que fenotípicamente o clínicamente los dientes parecen que tienen la misma condición, pero el origen es muy diferente. Hagamos una breve descripción fenotípica. Si yo le pregunto, bueno, ¿cómo se observan los dientes? ¿Cómo lo describiría usted? Hay 2 grandes grupos en una descripción fenotípica. Hay amelogénesis hipoplásica, donde usted ve los niños o los adultos con esta condición, donde los dientes no contactan unos con otros porque ha habido una pérdida de estructura. Entonces se cae la estructura que ellos tienen, que yo tengo un concepto nuevo, digamos, en este gran estudio que se llama "Esto no es esmalte", es una estructura que intentó ser esmalte y eso se desborona. Eso genera un fenotipo hipoplásico o clínicamente es hipoplásico, no contactan los dientes y hay espacios entre los dientes. Y hay otro gran fenotipo hipomineralizado, donde aparentemente los dientes contactan como una dentición normal, pero el grado de mineralización de esos dientes es muy pobre, es muy escaso, debido a la mutación que genera la condición. Clínicamente el color va a cambiar en todos, se ve café, se ve amarillento y hay muchas subespecialidades o subdescripciones, pero básicamente son esas 2. ¿Algún otro problema de salud asociado a estas mutaciones? En este gran estudio, nosotros no estamos involucrando amelogénesis imperfecta sindrómica. Es amelogénesis imperfecta solamente asociado a los dientes, al mal desarrollo o alteración de la formación del esmalte dental. Esto es una alteración de la formación del esmalte dental debido a un deficiente desarrollo de los ameloblastos, que son la célula que finalmente va a formar el esmalte. Entonces, los estudios anteriores, a unos 12 años hacia atrás, mezclaban las alteraciones sindrómicas que además tenían amelogénesis imperfecta, pero nuestro estudio es como decir un estudio puro, solamente de la condición dental. Fenotípica que describimos. Permítanme hacer una pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. La amelogénesis imperfecta se puede confundir con otras alteraciones dentarias, caries y otras enfermedades hereditarias que pueden afectar los dientes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos con la doctora Gina Murillo sobre una enfermedad que es conocida como amelogénesis imperfecta. Gina, ¿las familias van a la Facultad de Odontología o la Facultad de Odontología va a buscar a las familias? La Facultad de Odontología, en el posgrado de odontopediatría, recluta a familias para tratamientos diversos que van a ser la base de la formación de los odontopediatras. Entonces, las primeras familias fueron reclutadas aquí, con la colaboración de los instructores y profesores del posgrado de odontopediatría. En ese tiempo, hace 8 años, yo empecé a buscar las familias, donde podíamos encontrar familias con esta alteración del esmalte, y resulta que pues algunas era parte de la formación de los estudiantes
ver casos de amelogénesis imperfecta. Ahí empiezan el primer reclutamiento de familias. Luego, otros colegas de la facultad se enteran de que yo conduzco esta investigación con la Universidad de Leeds y entonces me remiten las familias y así se ha dado este Qué interesante. Hablemos un poquito de la genética, que es compleja porque tenemos los 4 tipos de herencias posibles. Sí. Pero ustedes tienen 2 en particular que resaltan muchísimo la atención internacional. Sí. Coméntenos, Jenny. Es importante o lo difícil de identificar la genética de esta condición es porque se hereda de cualquier tipo, de forma genética posible. Puede ser autosómica recesiva, autosómica dominante, puede ser ligada al cromosoma X o puede ser espontánea. De repente hay una familia que tiene amelogénesis imperfecta. Es importante que nos colocamos a la vanguardia de la investigación mundial, Costa Rica y la Universidad de Costa Rica con la Universidad de Leeds, cuando en el año 2014 una de las familias que habíamos reclutado para el estudio y que cabe mencionar que son sumamente colaboradoras las familias costarricenses, sin su colaboración no lo podemos hacer, resulta que de un patrón de herencia autosómico recesivo, encontramos que cuando se hace toda la secuenciación del ADN, encontramos una mutación que se andaba buscando los países más desarrollados, invertían cantidades de dinero tratando de encontrar una mutación y la encontramos en una familia costarricense de la segunda proteína más abundante en la formación del esmalte que se llama la ameloblastina. Resulta que encontramos un acortamiento o lo que se llama una delección en el exón 6, que es la parte del gen o del ADN que codifica para la proteína. Un pedacito del material genético. Pero fue un pedazo grande, enorme. 79 aminoácidos, una proteína que iba a ser de 300 algo de aminoácidos con 79 no puede ser funcional nunca. Y encontramos, se vuelve a secuenciar, se vuelve a hacer los PCRs y todo se vuelve a secuenciar y encontramos que sí realmente está mutada la ameloblastina en esa familia. Eso es muy importante porque puede explicar, la parte más importante no es que cuánta ciencia estamos haciendo aquí, que es básico, pero cuánto le podemos ayudar a las familias. A través de esto le podemos decir a la familia por qué tiene tanta sensibilidad, por qué tiene tanta pérdida de estructura dental, por qué se hereda a las generaciones o a todos los miembros de esa familia y por qué tiene ese espaciamiento y por qué es tan difícil de restaurar estas familias. Bueno, eso fue muy importante. La primera mutación que se encontró o asociada a una mutación en la ameloblastina, que es la proteína más abundante, como digo, en la formación del esmalte. Autosómica recesiva. Es decir, tiene que haber consanguinidad en algún momento. Hay una doble consanguinidad en esa familia en 2 generaciones hacia atrás. Y fue muy importante porque definimos que realmente existía. Antes se había encontrado en ratones de laboratorio y la publicación fue así y la encontramos en seres humanos. Eso pues forma parte de los grandes hallazgos en la ciencia. Usted sabe que cuando uno está en ciencia difícilmente tiene un hallazgo nuevo, o sea, uno puede tener resultados de las investigaciones, pero descubrir algo es sumamente difícil. Eso fue en el año 2014 y si no tuviésemos suficiente con un regalo, ya que fue descubrir algo importante en la ciencia, en el mundo de la odontología asociado al cuerpo humano en general, encontramos otra mutación muy interesante y muy importante, también se dio en Costa Rica, en una familia costarricense, de patrón de herencia autosómico dominante, donde el papá, luego el hijo y luego el niño presentan la mutación. Esto fue una mutación en la amelotina, que es una proteína que se expresa ya en la parte final cuando se está madurando el ameloblasto y está formándose ya el esmalte dental, se está cristalizando
y es una proteína que nada más interviene en la mineralización, en el intercambio de iones calcio para que el diente se haga más duro. Entonces también explica, también, bueno, hicimos toda la secuenciación posible y se encuentra otra elección, otro acortamiento. Totalmente diferente al anterior. Diferente al anterior, pero más grande todavía. Una elección en 3 exones, del exón 3 al 6, una mutación un acortamiento de 96 aminoácidos que tampoco podría ser una proteína funcional. Claro. Y lo más importante es explicar a esa familia qué ha pasado, porque en esta familia tuvimos el récord de estudiar 3 generaciones, que es muy importante. O sea, al ser autosómica dominante, hay un 50% de probabilidad de ser heredada por hombres o por mujeres. Sí. Usted mencionó solo varones, pero pudo haber sido mujeres también. Sí, sí, en este caso fueron varones. Sí, permítame hacer una segunda pausa, Gina, que eso está muy interesante. Ya regresamos. Sí. El tratamiento para esta condición depende de factores como la edad, el tipo y grado de severidad de la afección, los hábitos alimenticios y el estado socioeconómico de la persona que la padece. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la condición amelogénesis imperfecta con la doctora Gina Murillo, quien es docente e investigadora de la Facultad de Odontología. Estábamos hablando casualmente de la condición autosómica dominante, uno de los 4 tipos de herencia que tenemos en esta condición, que eso llama muchísimo la atención, y particularmente usted iba a hablar de la amelotina. Sí, doctor, nos estábamos refiriendo al segundo hallazgo mundial novedoso que hemos tenido en Costa Rica, al descubrir la mutación de la amelotina en seres humanos, aquí en una familia costarricense, que fue rastreada en 3 generaciones. Este fue un hallazgo muy, muy importante porque igual solo había sido descubierto en Canadá, en ratones de laboratorio, que podría haber una mutación en la amelotina y que generara amelogénesis imperfecta. La amelotina, como mencioné brevemente, es la proteína que interviene muy poco en el estado de amelogénesis o formación del esmalte, pero es tan específica su función que es básica porque actúa en la mineralización, en el intercambio de iones calcio al final de la formación del esmalte. Entonces, encontramos una mutación, una delección, un acortamiento de 96 aminoácidos en esa proteína, en esta familia, por primera vez en seres humanos. Y podemos explicar a las familias por qué el grado de sensibilidad que tienen, por qué la coloración del diente que tienen, por qué se desgrana la estructura esta que intentó ser esmalte tanto y por qué cuesta tanto restaurarlos dado el grado de poca adhesión que tienen debido a la formación, a la poca formación de esmalte que tiene esa familia. Claro. Desde luego que esta condición, Gina, es desafiante desde el punto de vista funcional. Yo quiero preguntarle, ¿genera dolor a las personas que tienen esta condición? ¿Hay algún problema de dificultad a la hora de comer? Coméntenos al respecto. Genera muchísimo dolor porque en la formación del esmalte, la capa estructural que está debajo del esmalte dental es la dentina y luego la cámara pulpar o pulpa dental, que son terminaciones nerviosas. Eso es lo que le da vida al diente. Y si la capa de esmalte, que es el tejido mineralizado más duro del cuerpo humano, está ausente, existe o está por baches, está por partes, entonces hay mucho dolor. Todo el contacto con el frío, con el calor, con la comida, entra directamente como impacto a lo que sería la dentina y cámara pulpar, que no se afecta en esta condición. Entonces genera mucho dolor. Las personas tienen que aprender a deglutir de una manera, a tener una temperatura adecuada para comer. En fin, tienen que hacer muchos ajustes porque da muchísimo dolor. Y desde luego que también hay un impacto social
asociado a la condición fenotípica de estas personas. Me refiero a estigmatización social y un problema de autoestima. Coméntenos al respecto, es una parte social que me interesa mucho. Sí, como le dije, la comunicación con las familias ha sido vital para el desarrollo y el entendimiento de esta condición. Y sí hay, desde que el niño entra a la escuela principalmente, pues hay un rechazo de parte de los compañeros, hay un señalamiento de que es un niño con los dientes diferentes y muchas veces los educadores, por suerte que no son todos, en algunos casos nos han manifestado que los mandaban a cepillarse más los dientes porque ese niño no se cepillaba los dientes porque tenía una coloración amarilla y que eran dientes descuidados, lo cual no es cierto, sino que pues es un niño diferente con una coloración de dientes diferente y que no puede participar en todas las actividades porque, por ejemplo, si hay una fiesta, que en comer algunos alimentos fríos o lo que sea, una fiesta en la escuela, porque el niño tiene muchísimo dolor. Yo creo que con todas las condiciones de la vida humana hay una gran compensación y los niños son tan fuertes que se acostumbran y hasta llegan a lograr superar esto. Usted sabe que los escolares nuestros costarricenses son preciosos y ellos con los dientitos de otro color lo superan. Claro que ahora que muchos de ellos son adultos, pues nos dicen pues lo mal que la pasaron en esa época de la infancia, de la adolescencia, cuando somos más vanidosos también, pero los que tienen los recursos suficientes, algunos han llegado a restaurarse y entonces pueden hacer una vida funcional bastante normal. Ustedes desde la Facultad de Odontología, ¿qué les ofrecen a estos pacientes, a estos individuos? Bueno, yo dirijo un proyecto de genética, ¿verdad? Junto con la doctora Sandra Silva de la Fuente del Centro de Investigación de Biología Molecular y es el descubrimiento de genes asociado a la Universidad de Leeds. El proyecto como tal no cubre tratamiento, pero nosotros tenemos una escuela de odontología donde en la medida de lo posible yo siempre he dirigido los pacientes o las familias a ser restaurados, sobre todo en el posgrado de odontopediatría, porque ese nivel del estudiante permite esa restauración. El estudiante de grado de odontología dentro de su formación no puede restaurar eso porque esa condición porque es compleja, es una restauración compleja, pero no se les ofrece tratamiento a todas las familias porque no lo podríamos abarcar. ¿Apoyo psicológico, acompañamiento psicológico a las personas? Yo lo hago, yo como investigadora lo hago, hemos ido a las escuelas, recientemente estuvimos en una escuela fuera de San José, hablándole al grupo de estudiantes de un niño precioso, de una familia muy, muy colaboradora. Tuvimos una dinámica con los niños, les dimos premios y pusimos, en lugar de que el niño fuera el señalado de la clase, fue el héroe de la clase, porque era un niño que está ayudando a la ciencia. Y yo creo que al final les pedí un aplauso a sus compañeros por ese niño. Y eso lo hago primero porque en ciencia lo más importante es la familia, para mí, cuánto podemos ayudar, y también porque sin la ayuda de esas familias yo no podría hacer nada. Ellos son básicos y hemos hecho muy buena relación. Y también me imagino que el acompañamiento a los maestros y maestras es sumamente importante por parte de ustedes. Ellos deben estar formadas y entender en qué consiste la condición para poder apoyar al niño, ¿verdad? Claro, los educadores son básicos en este caso en particular. Tuvimos todo el apoyo de la maestra del niño y de la directora de la escuela, la mamá estaba ahí y entendieron muy bien esta condición, pero no ofrecemos ese acompañamiento en todas las escuelas porque es difícil de abarcar y también no todos los pacientes que llegan son escolares, algunos son adolescentes, algunos son adultos. Pero en la medida de lo posible, pues yo estoy siempre a la orden para ellos. Jenna, muchísimas gracias, muy interesante y me encanta la sensibilidad social que ustedes también tienen, además del interés científico en esta condición particular. Bueno, eso es lo que estamos haciendo y con muchísimo gusto. Y una vez más el impacto de la Universidad de Costa Rica en la sociedad costarricense. Así es. Reflejado.
Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.